Bueno, y hay preocupación mundial por un aumento en el precio del petróleo luego del ataque de los Estados Unidos a Irán. El crudo, sin embargo, no tuvo una alza significativa. ¿A qué se debe esto? ¿Hubo una sobrereacción quizás inicial frente a una posible controversia con Irán? Lo analizamos de inmediato junto a Jorge Valverde, economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo le va, Jorge? Bienvenido. Muchas gracias, Taor. Todo muy bien. Bueno, lo primero, ¿usted es de los que se sorprendió con lo que pasó ayer, de que no hubo reacciones de los mercados, como que todos miraban que iban a caer los mercados y no fue tan así? La verdad que un poco, aunque vale decir que los mercados partieron en línea con lo que uno esperaba el domingo. Básicamente subiendo el precio del petróleo, subiendo el precio del gas, cayendo las bolsas, las primeras que abren. Pero al pasar del día no hubo la represalia que se hubiese esperado y no se cerró el estrecho por donde pasa el 20% del petróleo. El de Hormuz. El de Hormuz. Ya. Y ese es el factor clave que incidía en que el precio subiera o no. Y al no cerrarse, al anunciarse, pero al no cerrarse efectivamente, lo que ocurrió fue que los mercados dijeron, ok, este riesgo es un riesgo menor, y por lo tanto el precio del crudo empezó a subir, a bajar, el del gas empezó a bajar, y las bolsas en Estados Unidos terminaron azules. ¿Cuánto es un precio del barril de crudo del famoso del petróleo Brent que debería mantener estable las economías del mundo y cuándo hay que empezar a inquietarse? Porque entiendo que el precio va entre los 75 y 80 dólares por barril. Sí, y ahora los futuros, de hecho, estaban bajando 3% en la mañana, estaban bajo 70, de hecho. Acá la preocupación era si esto escalaba y llegaba cerca a los 100. Y si sobrepasaba los 100, eso ya es un efecto importante porque se traspasa la inflación en los países y las reducciones de las tasas de política monetaria que uno espera de la Reserva Federal en Estados Unidos y en Europa, hubiesen tenido que pausar probablemente. ¿Y cuántos minutos basta que esté cerrado el estrecho de Hormuz para que cambie el precio del petróleo? Porque uno diría, bueno, tendrá que estar cerrado varios días para que esto afecte. Sí. ¿Es así? No, a ver, primero la señal va a afectar siempre porque esto afecta a un mercado que es financiero y esto obviamente es sumamente volátil a estas señales. Pero para que tenga un efecto real en la economía también requiere que esto sea una medida relativamente prolongada, por lo menos un par de días. Y también considerando que hay capacidad ociosa de algunos, no ociosa, pero todavía tiene capacidad de aumentar la producción en algunos países de la OPEP, como Arabia Saudita y Emiratos Árabes. ¿Y qué es lo que viene ahora? Porque el conflicto, algunos dicen que está desactivado, Donald Trump es el que impulsa esa teoría, pero hemos visto que los bombardeos han continuado. Si esto continúa con misiles de lado y lado, ¿podría sí verse afectado el precio del petróleo más allá de si se cierra o no el estrecho de Hormuz? Yo creo que la clave para el precio del petróleo es el estrecho. Lo que pasa ahora con estas declaraciones cruzadas, que para la guerra, que continúa la guerra, es que inyecta volatilidad a los mercados van a estar subiendo, bajando, pero respecto al precio del petróleo, en mi opinión, depende casi exclusivamente de lo que pase con el estrecho. ¿Y por qué otros conflictos que no están vinculados al petróleo sí nos pegan en cuanto al precio? Por ejemplo, el conflicto de Israel con Hamas o la guerra de Ucrania con Rusia, ¿por qué eso sí tiene impacto en la economía? El canal principal de afectación a la economía, yo diría, de este tipo para el caso de Chile, tiene que ver básicamente con los canales financieros, que la mayor incertidumbre genera que las inversiones pasen, por ejemplo, de bolsa a activos de resguardo, como puede ser el oro, el dólar. Entonces uno ve apreciación del dólar a nivel mundial, quiere decir que en Chile aumenta el precio. Ve también, por ejemplo, el precio del oro, que tiende a subir. Hoy día, miraba en la mañana, estaba bajando. Esas señales lo que dan cuenta es que la economía global piensa que el conflicto se está desescalando. Ya. ¿Y el precio del dólar por qué tampoco se ve afectado? Porque ayer osciló 940, anduvo por ahí el dólar, sí. Y otras veces hemos visto que Estados Unidos hace una maniobra, golpea la mesa del mundo, cambia el tablero geopolítico y el dólar de inmediato se dispara. ¿Por qué no pasó aquí? La razón es exactamente la misma. Ya. Porque dado que no se cerró el estrecho, las señales al final del día en cuanto a cómo pudiese afectar esto al precio y luego a la inflación futura de los países, hizo que el precio del dólar primero subiera, pero después tendiera a retroceder un poco. Jorge, y con tantos conflictos abiertos a nivel mundial, ¿es esperable que las economías personales y también la de los países comiencen a buscar activos de refugio? Tú planteabas el oro, ¿pero otros activos también? Sí, los principales siempre son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el oro. Si es que este conflicto se mantiene y escala, lo que vamos a ver es que van a pasar
recursos desde inversiones desde renta fija, bolsa básicamente, ¿Ya? a bonos, a oro, incluso otro tipo de metales que también se usan como de resguardo. Aquí esos son los instrumentos seguros, que dan una rentabilidad que será poquita, pero Exacto. está en el chanchito guardado. Exacto. Ya. ¿Y eso pasa con las finanzas personales también? Sí, a ver, la gente al final del día son las personas de una u otra forma las que pueden tener más o menos inversiones, más o menos seguras. Si en una situación de guerra las personas tienden a ser más cautas y eso implica, por ejemplo, si es que hubiera una guerra efectivamente que escala, las personas toman resguardo. Por ejemplo, hay ciertas inversiones que postergan, hay cierto consumo que postergan, tratan de ahorrar si es que pueden un poco y eso obviamente tiene efecto en la demanda interna de los países. ¿Y las economías de los países, independiente en qué lugar del globo estén, se ven siempre afectadas por las guerras o afecta más a los países como Chile, que son economías súper abiertas, con tratados con todo el planeta prácticamente? En general, una guerra de esta índole afecta a los países que son más abiertos, pero también afecta geográficamente. Por ejemplo, tiene más efecto que el conflicto donde está hoy día puede afectar ciertas rutas de navegación entre Asia y Europa, y eso afectaría particularmente a Europa, que depende de gas importado desde otros lugares. Rutas más largas implica que el precio de las navieras aumenta. Entonces, hay efectos globales, pero yo diría que hay ciertos lugares geográficos que pueden verse más afectados. También la dependencia. ¿Y ahí estamos nosotros? Nosotros básicamente por el precio del crudo y el tipo de cambio. ¿Y qué tiene que hacer el país para mantenerse estable? Porque estamos con una inflación que va a la baja, la hemos visto en los últimos IPC, se está tratando de canalizar en el rango meta entre 3 y 4%. Sí. ¿Estos conflictos nos podrían golpear la inflación interna? ¿Debería quizás intervenir el Banco Central o todavía es muy pronto? Yo creo que todavía es muy pronto. Como dicen los periodistas, esto es una noticia en desarrollo. Por lo tanto, yo diría que hay que ser cauto de cómo esto avanza. Efectivamente, si esto escala y continúa, va a tener un efecto en la inflación porque va a aumentar el precio del crudo y eso va a tener un efecto en la inflación y ahí el Banco Central tendrá que evaluar cómo sigue con su política de tasa de política monetaria para llegar al rango meta de la inflación. Ya, pero un conflicto de este tipo, si es que se extiende, si es que no hay paz, si hoy día no se dan la mano los líderes políticos del mundo, ¿cuándo nos debería pegar? ¿Es así inmediato? No es inmediato, pero a medida que esto se prolonga y el precio del crudo se mantenga alto, eso se va a ir traspasando a la economía nacional en inflación. Ya. Y eso tendría que el Banco Central reevaluar la política que ha venido delineando el último tiempo. Ya, porque ahora vienen meses bajitos de inflación, ¿no es cierto? Las proyecciones que he escuchado. Sí. Antes de este conflicto se suponía que el Banco Central tendría algo de espacio para política monetaria más expansiva, ¿cierto? Bajas de tasa. Esto lo que hace es poner una señal de alerta y decir, miremos cómo está el escenario externo, porque lo que nosotros hagamos, si es que este conflicto se mantiene, podría tener efecto en cómo la inflación se pueda desviar del rango meta que nosotros estamos apuntando. A nosotros ahora nos va a pegar el alza de la luz. Esa es la que estamos esperando que le va a pegar fuerte a la economía. Sí, que es un factor más de demanda interna y un tema medio regulatorio que nosotros mismos creamos en su minuto. Ya, Jorge, ¿y por qué en todo este movimiento que ha habido de los índices económicos, el precio del dólar, el precio del barril de petróleo, el cobre, estaba leyendo en la mañana, se fue al alza? Es bien particular. ¿Cómo se entiende eso? A ver si nos puede explicar en simple. Mira, en simple, y esto ya ha pasado anteriormente, el cobre en algunos periodos de tiempo, pasó mucho en el superciclo por ahí entre el 2005 y hasta el 2013, se usó como un activo financiero y un activo de resguardo. Como tiene un uso real, ante estos conflictos, lo que hacen algunos inversionistas que tienen, por ejemplo, en China, que usan mucho cobre, dicen, ok, me voy a resguardar en cobre. ¿Por qué? Porque tiene un valor intrínseco y yo igual lo voy a necesitar para producir en el futuro. Entonces, ese tipo de raciocinio es el que hace que metales como el cobre pueda aumentar de valor. O sea, da lo mismo lo que pase, voy a necesitar el cobre siempre, eso es lo que... Sí, y en esta coyuntura que necesito activos que sean un poco más seguros, el cobre aparece un poco más seguro porque si uno mira las expectativas de demanda futura de cobre, son toda la alza y ve que la oferta mundial viene decayendo principalmente porque los principales países, dentro de ellos Chile, el principal, tienen yacimientos que son más antiguos y producen menos.
¿Y eso pasa con todos los commodities? No, ¿Solamente no pasa con el cobre? Eso pasa con el cobre y otros commodities que son de uso masivo. No pasa así, por ejemplo, con el litio, por ejemplo, que su precio está muy a la baja y que todas estas volatilidades a nivel global le pegan. Uno ve automáticamente que el litio no es un commodity de resguardo. Ya. O sea, está el cobre, estamos bien con ese producto en el fondo. Sí, con el cobre sí. Jorge, ¿y qué es lo que viene ahora? ¿Dónde ves las claves futuras para las próximas horas o los próximos días para que no haya un impacto global en la economía? Ya con la guerra comercial me parece que es suficiente para este 2025, ¿no? Sí, o sea, yo lo mencionaba el otro día. La guerra comercial lo que hizo fue rociar al mundo de aceite y una guerra lo que sería es tirar chispa en ese aceite. O sea, efectivamente una irrupción del mercado de comercio le afectaría a la economía global, lo que haría que el PIB creciera global menos de lo que uno esperaría. Entonces, yo lo que espero es que efectivamente el conflicto baje, que no se cierre el estrecho y que la diplomacia prime por sobre la guerra. De lo contrario, sería bien complejo un shock de precios del petróleo en las circunstancias que tú mencionas de guerra comercial. Ya, pero para las economías del mundo afectaría más si es que Estados Unidos entra directamente a una guerra, porque lo de ayer, decía Donald Trump, fue una intervención militar. No hemos entrado a la guerra, lo aclaraba bien el vicepresidente el día de ayer. Sí, es un tema tanto de retórica... Es semántico. Es semántico, exacto. Todo va a depender cómo Irán responda a eso. Si efectivamente fue un hecho aislado o hay represalia y tomen medidas tanto geopolíticas, económicas, como ataques. ¿Qué otro país tiene quizás la facultad de poder mover los índices económicos del mundo? Está complejo hoy día. Estados Unidos tiene una potencia económica y militar muy importante. Lo que uno espera es que las otras potencias, la Unión Europea, incluso países que podrían parecer más aliados a Irán, como China, usen más la diplomacia en estas circunstancias. Ya, pero si China entrara al conflicto, que los expertos que entrevistamos dicen que no va a entrar, pero si se entrara, ahí sí que queda la grande a nivel mundial, ¿no? Sí, yo no soy experto en temas de ciencias políticas, pero sí, sería un escenario completamente nuevo. Pero en lo económico, decía yo. Sí, en lo económico no hemos visto, no ha habido muchas décadas hacia atrás, experiencia de una potencia como China, que junto con Estados Unidos son las principales potencias, entrando en un conflicto así. No sabemos qué no esperaría. Jorge, y a río revuelto, ¿aquí hay ganancia de pescadores? ¿Hay algún país que le convenga que el mundo esté en guerra para, no sé, vigorizar su economía? Bueno, medidas de efectos de corto plazo siempre van a haber. Países que sean pequeños, petroleros, que estén medio alejados del conflicto, tendrían una ganancia por términos de intercambio si es que el precio del petróleo aumenta. Eso es lo que uno ve. Ya, pero más allá de eso no... No. ¿Y quién paga una guerra? ¿La paga Estados Unidos? En parte sí, y esa es la preocupación de los ciudadanos norteamericanos, que al final del día una guerra implica gasto fiscal que Estados Unidos ya está con un ratio de deuda muy alto, y eso en el largo plazo hay que pagarlo, y eso se paga o con mayores impuestos o con menores prestaciones sociales, que es parte de la preocupación que hay en Estados Unidos hoy día. Si finalmente se produce el escenario que tú me describes como el más crítico, el bloqueo del estrecho de Hormuz, que es el que está cerca de las bases iraníes, ¿qué alternativa le queda al planeta para mover el petróleo que es tan movilizador para las economías y para las maquinarias del mundo? Eso representa un 20% y es básicamente que en el corto plazo hay un 20% menos que estaría llegando a destino o a tiempo. Entonces, eso es lo que explicaría el efecto en precio, y serían los otros países, si es que los otros países tienen la capacidad de suplir esa oferta de petróleo, podría aminorar el efecto en precio. Y eso básicamente, creo que lo decía Trump hace un par de días, a las petroleras, bomben, que necesitamos petróleo, y la otra fuente sería Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Ya, ellos no han entrado al conflicto. No han entrado al conflicto. Por ahora. Exacto, exacto. Ya. Hay que estar atentos, o sea, eso es lo más importante, el tema del petróleo. Es lo más importante, económicamente por lejos lo más importante. Esta es la llama que puede generar que esto se torne en una crisis económica.
Jorge Valverde, economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, muchas gracias por estar acá para ayudarnos a entender las claves económicas de este conflicto. Muchas gracias a ti, Daur. Gracias, buen día.